Recordar que esta es la tercera sesión del Código Nacional que estamos dando, tercera y última charla que estamos dando. En las primeras dos ya aterrizamos desde las generalidades, un poco de historia, por qué se generó, las bases, todas las cuestiones en que está dividido el Código Nacional, la cuestión del procedimiento oral familiar, y hoy vamos a tocar de manera muy somera el tema civil, puesto que conlleva demasiados juicios, no perderíamos, tendríamos que invertir muchísimo tiempo, muchísimas sesiones, y la idea es ahorita que tengamos la primera embarrada para los que no lo hemos hecho, el primer acercamiento al código, y que más adelante, bueno, podamos profundizar a lo mejor en ciertos juicios, en ciertos temas, y poder aprender un poquito más, ¿no? Porque sería muy complicado poder atender todo en tan poco tiempo. Les recordamos que la videollamada se está grabando para después indicarles cómo se va a compartir. Si hay dudas, preguntas, comentarios, reitero, por respeto al servidor, por respeto a ustedes mismos, hay que levantar su mano y en cuanto les demos la palabra. Si ustedes toman la palabra, se les va a silenciar el micrófono y bueno, no queremos hacer ciertas situaciones porque hay personas que a veces pues no entendemos esas cuestiones y debemos de ver que se debe generar cierta dinámica para poder aprender un poquito, no salirnos de la cuestión del tema. Y pues bueno, entonces vamos a arrancar con la diapositiva del Código Civil, o más bien el código, los procedimientos orales civiles, para que me apoye el licenciado ahí cambiando. Entonces, lo primero que debemos aprender es que esto comienza en el artículo 456. Ahí comienza el ordinario civil. Hay que recordar que hay dos juicios para poder atender ciertas situaciones. Por ejemplo, si tenemos un pagaré que tiene ciertos años, que ya la persona, en este caso el deudor, no cumplió con lo prometido, pues dependiendo del tiempo que haya pasado, tenemos que entender si lo vamos a hacer por la vía ordinaria o por la vía ejecutiva. Entonces, el juicio ordinario, para que tomen nota y después ya lo busquen ahí en sus códigos, comienza en el artículo 456 y culmina en el 469. El ejecutivo comienza en el 470 y termina en el 485. Para igual avanzar, no vamos a leer los artículos, léanlos en su casa, ya en su momento podremos aterrizar a lo mejor el juicio ordinario, después el ejecutivo, más adelante a lo mejor juicios, otras cuestiones como son las tercerías, el especial hipotecario, el de arrendamiento, inmatriculación, bueno, pues todo lo que nos permite ahí como tal el propio código, ¿no? Lo importante aquí es que nos echemos un vistazo en nuestro código, veamos cómo está dividido, los títulos, los capítulos, los artículos, de dónde comprende a cada una, para saber, a ver, entiendo que voy a llevar un juicio oral civil, me voy, si es el ordinario, me voy a tales artículos. Ahí viene la receta, ahí viene la forma, ahí vienen los puntos importantes para poderlo entender. Es en un ejecutivo, porque el ejecutivo me dice que necesito ciertas situaciones, ciertas especificaciones, comprende de tal a tal, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que entender para poder aterrizar esa parte. Hasta ahí confírmeme con su puñito arriba, que se me esté escuchando bien, porque veo que se me está trabando un poco la cámara, pero si no, ahí me interrumpen, ahí sí me pueden interrumpir si no me escuchan, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la siguiente diapositiva para poder entender un poquito más. La clase pasada abordamos de materia familiar lo que fue la audiencia preliminar de manera somera y profundizamos más en la audiencia de juicio. Hoy va a ser al revés. Vamos a profundizar más en la preliminar, pero de manera civil, y en la audiencia de juicio, pues solamente vamos a dar los puntos de manera muy genérico cómo se maneja este tipo de cuestiones, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo, ustedes vayan aprendiendo y lo vayan anotando. Licenciado Luis, ¿crees que se pueda hacer un poquito más grande, por favor? Porque su servidor no ve
y me imagino que algunas otras personas tampoco. Enfoca la parte de arriba, por favor. Aunque no se vea donde dice audiencia preliminar, la parte de más bien de donde dice depuración, súbele para que se vea. No me interesa que se vea eso de audiencia preliminar. Sí, súbele un poquito más. Ok, así está bien. Ok, entonces, la audiencia preliminar es la primera audiencia, como el nombre lo dice, previo a el juicio. En el procedimiento anterior, como tal, no existía. Se arrancaba pues con las diligencias dependiendo del juicio que lleváramos. Los que han llevado alguna vez, han litigado, se han enterado de la cuestión de a lo mejor en el Estado de México, ahí existe algo que se llama audiencia inicial. La preliminar es parecida a esta. Los que han litigado en el Estado de México o en algún otro estado que se maneje algo parecido a la audiencia inicial, en este caso se llama preliminar, pues se nos va a hacer un poquito más fácil. Los que no, donde a lo mejor los procedimientos de nuestro código sean diversos, pues se nos va a complicar un poquito, ¿no? En la cuestión civil, la audiencia preliminar va a comenzar con la depuración. Aquí en la depuración, ¿qué es lo que va a suceder? Como bien lo menciona ahí la diapositiva, en la depuración se va a examinar de manera procesal con la legislación las pruebas que se van a desahogar y se van a desechar, es decir, como el nombre lo dice, se va a depurar. Vamos a quitar todo lo que no nos sirve para poder continuar con el juicio en la etapa correspondiente. ¿Por qué? Porque la idea de los juicios orales es poder terminar esto lo más pronto posible, que el juicio no se vaya a años luz, sino que el juicio sea lo más rápido, como bien lo comenta pues ese dicho, esa situación que se queda en dicho desde mi punto de vista, porque la audiencia a veces no es pronta ni expedita, es lenta y es a conveniencia, pero bueno, no en todos los casos, va a depender de mucho de la situación. La idea con los juicios orales es que sea rápida, es decir, que resuelvan pronto. ¿Cómo te van a resolver pronto? ¿Cómo vamos a avanzar pronto en el juicio? Pues quitando todo lo que no nos va a servir. Va a haber obviamente también las excepciones y pruebas de oficio, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo para poder entender. Si dentro de mis pruebas yo puse algo que al criterio del juzgador no tiene nada que ver, no nos va a servir en lo absoluto para poder desarrollar en su momento, durante la etapa del juicio, de la audiencia de juicio, pues cada una de las situaciones, pues lo va a quitar y obviamente no solamente lo va a quitar, no te va a decir, te quito la prueba X, porque sí, quito la prueba X con base a esto, fundamentado en aquello, te lo va a argumentar, te lo va a explicar. La idea es que obviamente con esto podamos ir avanzando en la audiencia de juicio y que una audiencia de juicio o un juicio más bien que se tardaba 8, 9, 5 audiencias en diferentes fechas que nos daban cada 2 o 3 meses, pues se pueda hacer en menos audiencias, lo idóneo es en una audiencia. La realidad de las cosas es que va a ser muy complicado que en una sola audiencia pues vayan desahogando todas las pruebas. Entonces el tiempo no da, por más que sea juicio oral, pero a lo mejor de 8, 9, 10 audiencias lo podemos reducir a 2 o 3, lo idóneo es 1, ¿no? Entonces la primera etapa es la depuración, donde en palabras llanas van a quitar lo que no va a ser funcional para el resto del juicio. De ahí viene la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Donde las partes o a las partes se les va a escuchar y en su caso se les va a proponer alguna propuesta, se les va a indicar alguna solución alternativa para que lleguen a un convenio o para que se vayan al centro de justicia alternativa y puedan resolver su problemática aquí. Esta etapa es forzosa, no es como que si están dispuestos. Aquí la autoridad les va a decir, a ver, les escucho, parte actora, ¿trae usted alguna propuesta? No, pues que sí, mi propuesta es X, Y, Z. Ok, le va a dar la voz a la parte demandada. ¿Qué opina de la propuesta de la parte actora? Ah, estoy totalmente de acuerdo. Ok, podemos cerrar a lo mejor en el mejor escenario. Estoy parcialmente de acuerdo. O yo propongo esto. Entonces, la idea primero es escucharlos y en caso de que las partes no tengan idea de alguna propuesta,
que desde mi punto de vista sería un error de los abogados porque tendrían que haber ido preparados y salvo que sea un juicio muy específico y especial, pues no se pueda llegar a una propuesta de convenio y se tenga que agotar el juicio, pues solamente a lo mejor ahí no va a haber problema. Pero si en la mayoría de los casos podemos terminar mediante un convenio, una conciliación, pues lo idóneo es que ustedes como abogados previamente hayan platicado, estudiado, analizado, llegado a una propuesta parcial o total con sus clientes para proponerla dentro de la audiencia preliminar una vez que se depuró. De ahí, una vez que las partes proponen o no proponen, pues el juez tiene la obligación de hacerles alguna propuesta, siempre y cuando, repito, se pueda permitir, es decir, la naturaleza del propio juicio lo permita, porque hay juicios que no permiten llegar a un acuerdo. Entonces, esta va a ser como la segunda sección dentro de la audiencia preliminar. Cuando se termine la depuración no podemos regresar, ¿qué creen? Sucedió esta situación, sucedió aquello, vamos a regresarnos a la primera parte. No, empieza con la depuración y la cierra. Comienza con la conciliación y la cierra. Y vamos a ir avanzando poquito a poquito dentro de la audiencia preliminar. De ahí viene una tercera parte dentro de la misma audiencia que se llama depuración del debate. Ahí se van a fijar algo que son acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y aquí me gustaría escuchar si tienen alguna duda o algún comentario respecto a esto, porque aunque a veces es claro en la teoría, pues en la práctica es complicado y a veces no se entiende. Entonces, en esta tercera etapa se van a fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos, se van a precisar acuerdos probatorios y se va a eliminar o a incorporar ciertas pruebas. Con esta tercera etapa, ¿a todos nos queda claro a qué se refiere? ¿O quieren que ahondemos un poquito más o quieren comentar algo? Les escucho. A ver, regálenme un pulgar arriba de que me están escuchando. Ok, sí me escuchan. Quiero pensar que entonces está quedando claro. Dígame, licenciado Jorge Lozano, ¿levantó su mano o nada más era para indicarme que todo ok? Era para ok, pero pues si se puede ahondar, con mucho gusto, para eso venimos, maestro. Gracias. Ok. Esto aparentemente es sencillo. Vamos a suponer que en un hecho yo narro que el documento X va a fundamentar o comprueba cierta situación. En ese hecho estoy redactando cierta información y lo estoy fundamentando con cierta documentación. Cuando la parte contraria contesta la demanda y en el caso específico ese hecho y la parte contraria me dice que ese hecho es correcto, que ese hecho es totalmente cierto, obviamente no se está contraponiendo, no está diciendo que es falso, pues lo que estamos haciendo es llegando a un hecho no controvertido. Yo digo que esa pared es blanca, mi contrario dice que esa pared efectivamente es blanca, yo digo que ese documento es la base fundamental del inmueble fulano de tal, cuando contesta la demanda mi contrario dice que efectivamente ese documento del inmueble es el correcto. Como ya no hay una pelea, una litis entre ese hecho y no es controvertido, el juez lo va a depurar, es decir, ya no es necesario durante el juicio volver a tocar esa parte. No tiene caso solicitar una prueba que nos indique si ese documento es fehaciente, hacerle una pericial, etc. ¿Por qué? Porque ambas partes ya están poniéndose de acuerdo, como ahí lo menciona, en dicho hecho. Entonces, si tenemos 10 hechos, por ejemplo, y de esos 10 hechos, 6, las partes estuvieron de acuerdo, pues el juicio va a versar sobre los otros 4 nada más. A eso se refiere esa depuración del debate. Aquí lo que tenemos que saber y que obviamente lo van a ir aprendiendo y pues nos va a tocar llevarlo en la praxis cuando ya se implemente en cada uno de nuestros estados, es de qué manera vamos a hacerle saber a la autoridad o la autoridad va a fijar esa parte. ¿A qué me refiero? Todas las audiencias son de manera oral, por lo tanto, y todas las audiencias son videograbadas. Tiene que quedar constancia de que ese hecho no controvertido
se está depurando. Entonces, aquí el abogado, en este caso de la parte del actor, o el abogado de la parte del demandada, en su momento tienen que analizar, dependiendo de cómo se conduzca el juez o las indicaciones que dé el juez, si yo abogado voy a decir, ok, con base a que entonces en el hecho 1, 3 y 5, las partes no estamos controvertiendo ninguno, puesto que estamos de acuerdo o fundamentamos que tal documento es cierto, pues el mismo va a quedar depurado o el propio juez lo va a ir depurando. Son ciertas lagunas que, como bien comentan, tenemos la referencia del juicio oral, en este caso la materia penal, que ya trabajan desde hace muchos años así, pues realmente hasta que no lo vivamos y no veamos la postura o el criterio del juez, lo vamos a hacer, porque ahorita vamos a ver más adelante la incorporación, algo que en los juicios familiares y civiles no se hacía, incorporar, que ahí dice elimina o incorporar. La semana pasada lo platicamos un poquito, ¿qué es incorporar? No es agregar como tal los documentos, es decir, anexar la acta de nacimiento, eso no es incorporar. Incorporar lo que va a hacer es que yo, abogado de viva voz, le diga al juez que aunque el documento por su propia y especial naturaleza se va a desahogar, en el Código Nacional ya nos marca que lo tenemos que incorporar. Es decir, que yo lo que voy a hacer es Asael Sánchez, licenciado en Derecho, con la cédula fulana de tal, representante de la parte actora, o más sencillo, el documento consistente en un acta de nacimiento, la incorporo para acreditar la relación parental entre el padre y el hijo, o para acreditar que es mayor de edad, o lo que se tenga que hacer. Es decir, de manera oral, voy a indicarle al juez para que quede videograbado que estoy incorporando dicho documento que, aunque por su propia y especial naturaleza se va a desahogar, es mi responsabilidad y obligación como abogado incorporarla. Esto referente a la tercera parte de nuestra diapositiva. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Bien, ¿verdad? Ok. Lo siguiente, calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas. Ahí se va a haber un debate o se va a pronunciar sobre admisión o desechamiento de las pruebas y se va a ordenar la preparación de las mismas. Ahí el juez lo que va a decir es algo parecido a esto. A ver, la prueba testimonial se admite consistente en que el testigo fulanito de tal, algunos agregan el domicilio, con domicilio en tal lado. Bueno, va a quedar en este momento notificado a la parte que lo está promoviendo, que lo debe presentar en la audiencia pertinente, advertido de que si no lo presenta, pues la misma se le va a desechar. Es decir, empieza a decir que se admiten, cuál es el tipo de prueba, cuál es hasta cierto punto el lineamiento o el lineamiento en caso que la desechan, y si el juez en su criterio considera que de las pruebas que la parte actora y la parte demandada no agregaron, él las va a agregar, él las va a ordenar, una pericial, alguna cuestión que a lo mejor las partes como tal no pusimos porque sabemos que son de oficio, que es la obligación del juez, o a lo mejor que no sabíamos que era de oficio, se nos pasó, pero que el juez en su criterio y en su vasta experiencia, pues sabe que necesita para poder resolver más adelante, integrar, ordenar y mandar a preparar esa prueba, ¿no? ¿Qué es preparar? Pues dar todos los puntos que va a necesitar para que esa prueba se desarrolle. Por ejemplo, cuando teníamos, todavía existe la prueba confesional en los procedimientos que se están llevando con el Código Procedimientos Civiles normal, porque todavía no aplica el nacional en todos los estados, pues lo que te preparaban era que ingresaras tu pliego de posiciones. Entonces te decían, ya está admitida tu confesional, ahora te estoy indicando que debes de ser precavido y debes de traerme las preguntas que vamos a hacer de manera anticipada, o debes hacer esto, o debes hacer el otro, te da ciertas indicaciones. Por ejemplo, si yo tengo testigos idóneos, pero uno de esos testigos no lo voy a poder traer yo. ¿A qué me refiero? Por más que yo le diga al testigo que vaya, no va a ir, pero es un testigo primordial. A lo mejor ahí yo voy a solicitar, voy a ofrecer ese testigo fulanito de tal, con domicilio tal,
pero voy a solicitar que la autoridad ordene que se le avise que se tiene que presentar. Entonces, ahí lo que se va a preparar es que la autoridad, el funcionario público encargado, haga su chamba para que de alguna forma se le notifique que se debe de presentar a hacer la declaración pertinente en el juicio pertinente por cierta situación. Entonces, en esta parte es donde se va a definir todo lo que se admite, la preparación y bueno, todo lo que se requiera para que cuando entremos a la audiencia de juicio, pues no haya contratiempos y en teoría todo vaya fluyendo. Última etapa, ya una vez que el juez agotó la depuración, la conciliación, la depuración del debate, admisión, desechamiento de pruebas y lo que esto conlleva, pues se va a citar a la audiencia de juicio. Es decir, dentro de los siguientes 40 días nos van a dar una fecha para que comencemos con el desahogo de las pruebas. Ahí nos va a indicar si vamos a iniciar. Algunos jueces, lo he visto, esperemos que aquí en el Código Nacional pues traten de tener todos, si no el mismo criterio, muy parecido. Algunos jueces te dicen, vamos a iniciar con los testigos. Otros te dicen que van a iniciar con bueno, en su momento era la confesional, ¿no? Ahora va a ser la declaración de parte, ¿no? Y otros no te dicen nada, solamente te citan a la audiencia de juicio. Tu obligación como abogado es traer a tus testigos, obviamente traer a tu cliente, o traer, si vas a usar en su momento periciales, algún especialista en la materia de cualquier situación, pues tu obligación es presentarlo a la audiencia de juicio. Aquí lo propio sería a lo mejor para desgastar a las personas en cuanto a tiempo, en cuanto a traslado, pues que te indiquen, como a lo mejor en las audiencias de materia penal. La siguiente audiencia vamos a ver de los 20 puntos a desahogar, del 1 al 3, por lo tanto hay que traer a las personas que intervienen en el 1 al 3, ¿no? Y la siguiente audiencia del 4 al 7 y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se empieza a desarrollar con base a este nuevo código. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Son todas las partes que componen la audiencia preliminar en el código, en el procedimiento civil oral. ¿Alguna duda, pregunta? Adelante. Muy bien. Ok, apóyame con la siguiente, por favor, licenciado Luis. A ver si quieres ya déjala en tamaño. No sé si soy yo, se ve muy pequeño, ¿verdad? O ya es mi vista que ya, ahora sí ya me está fallando bastante. Se nota bien, muy bien, maestro. Entonces sí es mi vista, licenciado. A ver, denme un segundo. Me van a ver con lentes, algo que no me gusta, pero ya no veo bien. Ok, bueno, entonces, esa es la audiencia preliminar, las partes que la componen en materia civil oral. La audiencia de juicio, regrésate por favor, antes de iniciar con las promociones y peticiones, por favor, licenciado Luis, vete rápidamente a la diapositiva del juicio oral familiar para que repasemos rápidamente. Obviamente esto va a ser aplicado al juicio civil, pero para los que no entraron a la charla anterior, nos empapemos rápidamente. Obviamente va a haber cambios dependiendo si es un ejecutivo, si es un ordinario, y recordemos que estamos hablando de materia civil. Pero bueno, la audiencia de juicio va a comenzar con los alegatos de apertura. De ahí se van a desahogar las pruebas y va a haber alegatos de cierre. Una vez que se hagan los alegatos de cierre, pues se va a ir a la sentencia, a la respectiva apelación en caso de que proceda o de que pues la parte que no salió beneficiada decida llevarlo, y en caso de que no, pasamos a la siguiente, por favor, licenciado, que es donde viene la de cosa juzgada. Ok, la misma va a quedar ejecutada por Ministerio de Ley o por declaración judicial. Es el procedimiento que va a suceder en la audiencia de juicio. Vamos en la que quedamos pendiente. En la audiencia de juicio, obviamente también platicamos la semana pasada y para repasar rápidamente, vamos a tener una teoría del caso. Esa teoría del caso va a estar compuesta por tres cosas: lo que son los hechos, la normativa y lo fáctico. Es decir, a ver, esta es la historia de lo que sucedió, de esta manera te lo voy a comprobar con X situación,
y de esta otra manera, con base a las leyes, con base a los códigos, te lo voy a argumentar. Entonces, como abogados vamos a estar obligados a tener que estudiar el asunto y esas audiencias desde mi punto de vista. No se vaya a molestar ninguno, pero me tocó ver muchos y me sigue tocando ver muchos abogados. Yo iba a llevar la audiencia, por ejemplo, ¿no? Choqué. Eso significa que ya no voy a poder llegar. Le hablo al licenciado Juan García, le digo, licenciado Juan García, ¿dónde andas? Estoy aquí a 5 minutos del juzgado. Qué casualidad. Ayúdame a cubrir una audiencia de juicio. Está bien fácil. Este es el número de expediente, tu cliente se llama Pepito y se están peleando esta situación. Y el licenciado se va y se avienta a la audiencia. Como el licenciado no va preparado, no conoce el asunto, ¿ustedes creen que en su teoría del caso, y obviamente los alegatos de apertura que van de la mano y que hay que ver cómo lo vamos a estipular en su momento, el abogado va a hacer un buen trabajo? Y peor aún, si son unos alegatos de cierre, ¿cómo vamos a representar a alguien del cual no conocemos el asunto? Si los abogados, si algo también he aprendido, es que en 5 minutos podemos estudiar de manera muy rápida un asunto, pero eso no nos garantiza nada. Y entre más práctica tengamos y entre más años llevemos dedicándonos a esto, obviamente va a ser más fácil. Hay un expediente de 100 páginas, yo sé que me tengo que ir a la 1, a la 7, a la 15, a la 50 y con eso le gano al contrario. Pero si no tengo experiencia y le voy a hacer el favor, pues me va a querer chutar las 100 páginas en 5 minutos y lo único que aprendí es que el domicilio que pusimos para autorizar es tal y que la cédula del abogado está, entonces va a ser un trabajo desastroso. Por eso es que digo, llevar un juicio oral no es fácil, dar clases no es fácil, pelear sí es bien fácil, que la gente te entienda no es fácil. Y aunque la gente te entienda, hay gente que siempre no va a estar de acuerdo contigo. Y es algo normal, porque somos humanos, porque mi punto de vista puede ser diferente al del otro. Pero hay puntos medulares donde estemos o no estemos de acuerdo, las cosas son así. Matar a una persona es un delito. Y un delito lleva a ir a la cárcel. Punto, ahí no hay tintas medias, pero hay otras cosas donde podemos decir, pero hay que ver si fue doloso o culposo, ok, ahí ya entra en punto de debate y lo que podamos probar, pero al final del día matar a una persona es un delito. Entonces, es lo mismo acá, en el juicio oral, ya no es que el secretario va a agarrar tu expediente, se lo empieza a chutar, lo lee y él solito empieza a concluir. Yo, abogado, nada más agarro, firmo, cobro mis honorarios y te agarro y nadie se vaya a enojar, subo al Face, a mis redes sociales, litigando ando aquí en la audiencia, cuando lo único que hice fue presentarme y firmar. Entiendo, así empezamos todos y también lo he hecho yo. Hay audiencias donde nada más voy, pongo mi hermosa cara, que no la tengo hermosa, y empiezo a firmar, y esto lo quedo. Y mi cliente luego me dice, oye, Lip, pues no hablaste, no hubo nada, ¿qué pasó? Si yo no les sé explicar a mi cliente que hay audiencias donde a veces hay que guardar silencio y en otras donde no hay que guardar silencio, pues él va a pensar que me está pagando por no hacer nada, porque a lo mejor él va a concluir que yendo solo pasaba lo mismo y que no me necesitaba, o que mejor va a pedir un abogado de oficio porque lo único que requiere es que alguien tenga una cédula y la firme. Al punto al que voy en juzgado o en la audiencia civil y también familiar que ya vimos, aquí sí vamos a hablar, aquí sí vamos a argumentar, aquí sí vamos a fundamentar. Y si no nos preparamos, pues el resultado no va a ser el que el cliente va a querer y para el cual nos está pagando. Entonces tenemos que ser muy, muy precisos, muy honestos con nosotros mismos. Muy cierto, maestro, muy cierto, maestro. Sí, para poder dar el mayor resultado. La ventaja que ahorita tenemos todos los 60 y tantos que estamos es que para todos es algo nuevo. Entonces, la mayoría nos vamos a equivocar, pero equivoquémonos menos y no vayamos con la idea de, si me caso,
pues me divorcio si no funciona, porque si ya voy con esa postura es, pues agarro el juicio y si gano, pues qué bueno, y si no también, de todos modos voy a cobrar, me voy a preparar, voy a tratar de estudiar, voy a tratar de ver audiencias que tenga a la mano, que ahorita son escasas, pero al final del día esa es mucha diferencia entre el que a lo mejor ahorita está viendo una telenovela y el que está ahorita escuchando a su servidor hablando un montón de cosas. Eso créanme que va a ser una gran diferencia en el resultado que van a tener. Apóyame con la que nos quedamos, por favor, licenciado Luis. Es la de promociones. Dígame, licenciada Judy, perdón, tiene levantada su mano. O licenciado, no sé qué sea, perdón, ya estoy. O fue por error. Ok, bueno, entonces, ya vimos que en el juicio oral familiar y civil va a haber una audiencia preliminar, va a haber una audiencia de juicio, cada una tiene sus características y la forma de desarrollarlos. Espero que más adelante, conforme tengamos más experiencia y se vaya presentando esto, podamos empezar a aterrizar más a detalle, a lo mejor con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles, divorcio incausado, el cual ni siquiera aparece en el código, pero que yo ya aprendí que como no está mencionado, se va a hacer con base al procedimiento del juicio oral familiar en el artículo fulano de tal. ¿Me explico? Ya ser más específicos en juicios, que es lo que a muchos a veces nos interesa. Ahorita es muy manera general. ¿Cómo van a trabajarse las promociones y peticiones? ¿Qué es una promoción? ¿Quién me dice que es una promoción? Levante su mano. Aparte del licenciado Juan, que lo veo bastante participativo, pero somos 67. Levante su manita. Maestro, ¿Alguien? claro que sí, claro, con gusto, maestro, ¿lo puedo mencionar? Claro que sí, adelante. Una promoción es un escrito inicial que va designado a un juzgado familiar, ya sea mercantil, no sé, a una competencia que le corresponda, ¿no? Claro, una petición que vayamos a ingresar, un escrito inicial puede ser un divorcio incausado, un mercantil, un intestado, claro, de diversos, ¿no? Agrario, no sé, puede Ok. ser. Sí, pero se equivocó en una parte. ¿Quién lo corrige? Licenciada Débora. Adelante, puedes tomar la palabra. Abra su micrófono, por favor. Mira, le vuelvo a comentarle. Una promoción puede ser solicitar un escrito, una copia certificada o solicitar una fecha de audiencia o X, ¿no? Pues, Ok. de acuerdo a cada expediente que vayamos a solicitar, ese es el escrito de promoción. Así es. Ahí, como le dice la licenciada Jocelyn, no solamente es inicial, mucho ojo eso. Una promoción no solamente es un escrito inicial, va a ser diferentes escritos para solicitar o para pretender ciertas cuestiones que van a llevarse a cabo durante el juicio. Pero mucho ojo, con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya cambiaron la forma. Anteriormente, dime, licenciada Débora, toma el micrófono, adelante. Hola, no, como decía la compañera, efectivamente no tiene que ser un escrito inicial, puede incluso la promoción presentarse para solicitar la citación para sentencia. Así es. Era la misma situación, nada más que tardé en abrir el micrófono. Ok, te agradezco mucho. Ya con lo que dijo la licenciada Débora, la licenciada Jocelyn, creo, y el licenciado Juan, entendemos que una promoción es un escrito que puede ser un escrito inicial, es decir, cuando inicio con una demanda, cuando comienzo a tramitar un juicio, un divorcio, un cobro de un pagaré, lo que gusten y manden. Ese puede ser una promoción, pero también es cuando dentro de ese mismo juicio, por ejemplo, que ya se desarrolla un divorcio, al final solicito copias certificadas. Entonces voy a meter un escrito indicando que requiero copias certificadas y eso se llama promoción. Petición, pues es un escrito igual, donde como bien el nombre lo dice, estoy pidiendo, estoy solicitando algo. Ahora, mucho ojo en los cambios. Nosotros podíamos meter promociones en los juicios a diestra y a siniestra. Metíamos nuestro escrito, nos los acordaban en 3 días, en 5 días, en un mes, dependiendo del juzgado donde estén, pero al final podíamos meter escritos y la autoridad nos iba a contestar. Nos iba a decir que sí, que no, o nos iba a corregir, o dependiendo de lo que estuviéramos indicando, ¿no? Actualmente, con el nuevo código, en la parte izquierda dice, antes de señalar fecha de audiencia
P, es decir, audiencia preliminar por escrito, ya sea físico o electrónico. ¿Qué significa eso? Antes de que nos den la fecha de audiencia preliminar, yo puedo meter todas las promociones que quiera. Vamos a poner un ejemplo. Meto mi escrito inicial, ya sea electrónico o físico, porque ya se puede meter electrónicamente o de manera física. Ingreso mi escrito inicial y me doy cuenta que me equivoqué en el domicilio que puse para emplazar. Le faltó, me equivoqué de número. Era el 96 y le puse el 98 porque me equivoqué. Punto. Lo que hago es hacer un escrito indicando que el número correcto es 98 y no 96. Ingreso mi escrito de manera física o de manera electrónica, pero tiene que ser antes de la fecha de audiencia. Si la audiencia preliminar, ejemplo, es el 20 de junio, yo puedo meter escritos hasta el 19 de junio. Antes del 20 de junio sería el 19 de junio. A partir del 20 de junio ya no voy a poder meter escritos, porque dice, después de publicado el auto con fecha de audio preliminar, se debe de hacer oralmente en audiencia. Como yo ya sé que el 20 de junio es mi audiencia, me presenta mi audiencia, en ese momento me doy cuenta que necesito solicitar o pedirle algo al juez, yo ya no voy a llegar con mi escrito y lo voy a promover para que la audiencia lo acuerden. Eso es lo que muchos abogados hacemos o hacíamos, y todavía se puede hacer hasta que no cambie el código. Ahorita te doy la palabra, licenciada. Entonces, yo ya no lo puedo hacer. Ahí lo que dice es que esas promociones por escrito, o sea, sí lo puedo hacer, me la van a recibir, pero el código lo que dice es que me las van a devolver sin acuerdo. Entonces, si yo ya tengo mi fecha de audiencia preliminar y metí escritos, me los van a regresar como si nunca hubieran existido. Mi obligación, y por eso tengo que estudiar, es que durante la audiencia, al inicio, lo tengo que hacer valer de manera oral o antes del cierre. Al inicio, cuando las mismas sean relacionadas con el procedimiento. Si es algo importante que se va a llevar a cabo durante el procedimiento de esa audiencia, durante ese tiempo, pues le tengo que saber al juez al inicio, su señoría, quisiera expresarle que le solicito X, Y, Z o le pido X, Y, Z por esta cuestión o porque es importante para tal o etc. Pero tiene que ser antes y va relacionada con el procedimiento. ¿Cuándo va a ser al cierre? Cuando a lo mejor no impulse el procedimiento. Por ejemplo, si yo necesito copia de audio y video, no voy a meter un escrito después. Antes de que se acabe la audiencia y cuando su señoría, cuando el juez diga alguna petición más, alguna manifestación más, licenciado, claro que sí, solicito copia de audio y video. Lo hago de forma oral, si me piden un disco lo entrego, si me piden una USB lo entrego, si no llevo el dispositivo le indico que a la brevedad lo haré llegar al juzgado, pero lo estoy solicitando. Mucho ojo, lo que dice hasta abajo, no se permitirá la lectura de escritos o registros, solo apoyo de notas o apuntes. Entonces, ya me dijo el licenciado Asael que mi promoción no me la van a recibir, o si me la reciben, me la van a regresar. La llevo impresa, la empiezo a leer, no se va a permitir. Es juicio oral, tienes que hablar, tienes que expresarlo, te van a regañar, te van a evidenciar. Sí, sí podemos tener apuntes o notas, porque a lo mejor el licenciado Asael, y es la verdad, es muy malo con la memoria. Pues yo no me voy a acordar cuándo nació mi cliente, con día, fecha y años, y ni me acuerdo el de mi pareja o el de mis hijos a veces, o el propio. Entonces, voy a tener de respaldo cierta información, pero no significa que voy a estar leyendo todo. Voy a empezar a hablar. Su señoría, con base a fulano y tal, le solicito tal cosa, mire, la fecha es, puedo voltear a ver mi escrito, se la leo, obviamente, porque es la que no me sé, pero continúo expresándome de manera oral. Esa es como van a funcionar las promociones y peticiones con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que no les vaya a pasar que ingresan escritos y pues lamentablemente nos va mal.
Como un ejemplo real que nos pasó, estuvimos en una audiencia inicial en el Estado de México. Su señoría, en esa audiencia, parte de lo que hace en materia familiar es que la medida provisional, por ejemplo, si en un inicio indicó que la pensión era de 3 salarios mínimos, en esa audiencia inicial puede cambiarlo a 2, a 1, a 4, a 5, dependiendo de lo que se haya llegado en la contestación, si es que hubo contestación, o de lo que se platicó en ese momento de la audiencia. Entonces, lo que la jueza hizo fue indicar que al cliente le habían puesto una pensión de 3 salarios mínimos. Se dio cuenta que fue excesivo porque el cliente no percibe para poder pagar eso, y dentro de la audiencia inicial lo que hizo fue modificó la pensión alimenticia a un salario mínimo. La jueza preguntó que si había alguna manifestación, alguna situación, pues su servidor, obviamente representaba al que le bajaron la pensión, pues dijo que no, que estábamos totalmente de acuerdo, y la parte contraria nos sorprendió porque dijo que estaba totalmente de acuerdo. Dije, pues qué bueno, ya te bajaron la pensión a tu cliente, mi cliente no lo puede ver. Dije, qué buena onda, se dio cuenta que el señor no puede, o no sé cuál era su estrategia, ¿no? El punto es que en la audiencia oral no se expresó. Saliendo de la audiencia, lo que hizo, porque nos dimos cuenta días después, fue hacer un escrito, metiendo su apelación al acuerdo, o al auto más bien, de que no era justo que de 3 la bajaran a 1 y bla, 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 y se aventó un buen de hojas en su choro y lo promovió. Se lo acordaron y le dijeron no al lugar, porque esto que acaba de... Se le dijeron otras palabras legales, ¿no? Para tecnicismos. Le dijeron, lo que acabas de hacer por escrito, lo tenías que haber hecho de manera oral en la audiencia. Y como en la audiencia no lo hiciste, ya perdiste el derecho a... Por lo tanto, al no conocer este licenciado el procedimiento, que fue lo que nos dimos cuenta, no conocía el procedimiento, pues dejó ir algo que era muy importante. Porque imagínense, su cliente iba a recibir o estaba recibiendo una pensión de 25,000 pesos aproximadamente mensuales, y a partir de ese día iban a ser 8,000 pesos. Y su abogado no dijo nada, ni siquiera trató de argumentar alguna parte. Y lo peor es que promovió, y lo peor es que le dijeron que así no va el procedimiento. Y en la siguiente audiencia ya no estaba, lo revocaron. Le costó la chamba a ese abogado. Lo mismo nos puede costar aquí. Aunque estemos aprendiéndose algo nuevo, pues si ni siquiera nos ponemos a leer el código, pues no vamos a tener idea de nada. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Perdón, licenciada Débora, ¿querías comentar algo? Sí, solamente regresarme un poquito a lo que dice literalmente la diapositiva en el espacio rosa, donde dice antes de señalar fecha de audiencia, y el ejemplo que puso de que si la audiencia fuera el día 20 se podía presentar escrito hasta el día 19. Sin embargo, si nos vamos a lo literal, aquí dice antes de señalar fecha de audiencia, no antes de la audiencia. Entonces, si la audiencia el día 10 la señalan para el día 20, se debe de presentar el escrito el día 9. Es el último día que se tendría para presentarse. Sí. Ahora, es correcto, un comentario. Es correcto, Lid. Me Yo ha lo que haría funcionado. ahí, Sí. Sí. Adelante, es que se te corta. En los juicios orales que he intervenido, perdón. Adelante. En los juicios orales en que he participado, sí, como realmente ya lo mencionó, no se permite la lectura de escritos o registros. Entonces, a mí me ha funcionado que escribo en una hoja, tamaño oficio, por decirlo, en letra muy grande, un artículo X que sé que me va a servir y que debo de recordar en esa audiencia. Y lo pongo de primera cara ahí en el escritorio. ¿Por qué? Porque en una mirada fugaz veo el número, en otra repasada fugaz veo algo del contenido y con eso recuerdo, mejoro la memoria y señalo el artículo. No estoy leyendo, no estoy enfocando mi mirada ni en el escrito, que tengo en el escritorio, ni al frente. Estoy cumpliendo con
con el hecho de que no se permite la lectura de escritos o registros. No llevo notas porque incluso en Michoacán dicen que ni notas nos permiten. O sea, todo, si es oral, no nos permiten llevar notas o apuntes. Pero sí podemos poner las cosas que llevamos en el escritorio. Y a mí me ha funcionado eso. Podría funcionarle a alguien más. Gracias. Ok, con el punto número 1 tienes razón. Estrictamente la ley dice que antes de que se señale la fecha y que va a ser en la audiencia preliminar. Si se han dado cuenta, y lo vimos la vez pasada, hay varias lagunas en el código. Cuando uno aprovecha esas lagunas, a lo mejor yo promuevo, mi audiencia fue el 20, pero me urgía que la autoridad se diera cuenta de algo. Yo promovería. ¿Qué es lo peor que me pase? Que no me lo acuerden. A lo mejor estoy aprovechando cierta laguna, aunque es claro. ¿Y por qué lo digo? Porque hay veces que la autoridad sí lo hace. Porque no crean que somos los únicos que estamos aprendiendo. Los que también están aprendiendo cómo hacer la chamba son los funcionarios. Entonces, si a lo mejor eso que requiero hacerle saber al juez es demasiado urgente y no puedo esperar a la audiencia que me la van a dar dentro de los siguientes 15 días, que es lo que marca el código, pues yo me la jugaría, ¿no? Pero ya va a ser estrictamente el criterio de cada uno de ustedes como abogados. Y al segundo punto que comentas, bueno, que Michoacán no tenía conocimiento que estuviera prohibido las notas. Acá en la Ciudad de México, el Estado de México, no tenemos problema con ello. Pero bueno, como el código ya va a aplicar a todo el país, pues ya no te tienes que preocupar, Lick, porque con este código sí se va a permitir, pues como apoyo, ¿no? Digo, un apoyo es ciertos puntos, no tener ahí toda la bitácora, porque hay abogados que su apoyo es todo. Y pues se ve mal, y obviamente ustedes como abogados, el consejo que les doy es, si tú eres el abogado contrario y te das cuenta de que tu abogado contrario está leyendo y que el juez no le dice nada, pídele la palabra al juez, indícale que con base al principio de la oralidad no tendría por qué estar leyendo, y es parte de tu chamba. Sí, a lo mejor va a decir que chismoso el abogado, pero para eso te estás contratando, no nada más para tú hablar y explicarle al juez, sino para ver qué es lo que está haciendo tu contrario y que no beneficie a tu cliente. Pero bueno, eso también ya sería criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Vamos con la siguiente, licenciados, por favor. Ok, las notificaciones. Igual las notificaciones ya van a tener ciertos cambios. Normalmente, y lo vimos la semana pasada, vamos a repasarlo rápidamente. Hay notificaciones personales y no personales. Las personales se hacen mediante un emplazamiento. Y una vez que se haga o salga el auto que admite la reconvención, ahí busquen el artículo después con calma 670 para que vean de qué es lo que estamos hablando, la vía de apremio en el 981. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Antes, por ejemplo, se metía el escrito inicial y te daban 9 días, 15 días, 3 días, dependiendo de lo que ingresaras, para que una vez que emplazaras a tu contrario contestara. Pero esa notificación o ese emplazamiento, esos documentos se los llevaban literal a su casa y se los entregaban a la persona buscada o a alguna persona que dijera fehaciente que sí lo conoce, que vive ahí, pero que no está, que está trabajando, etc., ¿no? Esas eran o son las notificaciones personales. Físicamente llevarlas, para que nos quede muy claro. Las no personales, por ejemplo, había ciertos acuerdos que salían o hay ciertos acuerdos que salen que se notifican por boletín judicial o si dejaste un correo o algunos, por ejemplo, ya están llegando en WhatsApp. El Estado de México queda muy adelantado en eso, me manda luego notificaciones de manera vía WhatsApp, es decir, te manda el acuerdo. Entonces, hay notificaciones que vamos a llamarle, no son como tan importantes, que todo es importante, y te permite que a lo mejor no fuera de manera física y personal. Ahora con el código lo que dice es lo siguiente: te van a notificar físicamente, tú vas a contestar. A partir de ahí, todas las notificaciones, sean personales o no personales, van a ser vía electrónica. Por lo tanto, vas a tener que dar un correo, vas a tener que dejar tu teléfono, que ya te lo piden, y pues ciertos medios de contacto para que obviamente ellos te puedan notificar, boletín judicial, todo eso. Eso significa que eso también va a ayudar a que avance mucho. ¿Por qué? Porque cuando nos daban una notificación personal y era que contestara a la vista de por qué no ha pagado la pensión o por qué ya no le descuentan en la empresa fulana y tal, podían pasar semanas o meses y esto se alargaba y se complicaba.
Ahora, al notificarles a partir del emplazamiento, salvo a lo mejor algunas excepciones que ya en su momento se verá, pues como todo va a ser electrónico, pues ya no van a tardar tanto los juicios, porque por eso tu abogado tuvo que poner la forma en que le van a avisar para que no te tengan que andar buscando y te estés escondiendo y vayas dilatando más el juicio. Entonces, las notificaciones, desde mi punto de vista, yo creo que ese es un punto muy acertado, que como les comento, el Estado de México ya lo maneja y ha sido muy eficiente, pues aquí se va a bueno, ya está implementado, ya no hace falta que se vaya haciendo en los diferentes estados, ya se está trabajando en las cuestiones. Ahorita con los nuevos juicios, por ejemplo, llevamos ya algunos de controversias del orden familiar en la Ciudad de México, y a mí me sorprendió la forma en que notificaron, porque el procedimiento era, sale tu acuerdo admisorio, ordenan emplazar, hay que ir a buscar al actuario, que nos dé una cita, que nos las dé lo más pronto posible, hay que ponernos de acuerdo, hay que llevarlo en Uber, hay que llevarlo en auto propio, hay que esperar a que notifique, hay que asegurarnos que haga su chamba, hay que darle una gratificación, es lo que yo les doy a veces, porque no les doy una mordida, algunos dan mordida, etc. Saben de lo que estoy hablando. Ya hay que regresar, es una chamba la notificación que era un desgaste total, que encontremos a la persona, un lío. Con base a lo nuevo, ya implementaron, obviamente a los actuarios y al personal a cargo y los que están a cargo de ellos, más eficiente. Salió mi auto admisorio, ordenaron notificar, emplazar. Habían pasado algunos días y se me hizo prudente indicarle a alguno de los chicos que trabajan conmigo, manda un correo, porque te dan un correo, ahí hay un correo, manda un correo, solicita una cita para poder acompañar, porque ya no puede, o sea, si los vas a buscar físicamente, no te atiende nadie, no te dejan ya ni entrar ni pasar. Están muy herméticos. La única forma, manda un correo y solicita que nos den una cita. Nos contestaron a los 2 días, pero en ese inter que nos contestaron a los 2 días, ya nos había llegado electrónicamente que el actuario había ido a notificar de manera exitosa, subió muchas fotos, redactó cómo notificó, todo bien bonito, eso fue lo que me sorprendió. Fueron solos, no los tuvimos que buscar, no les dimos un solo peso. Subieron muchas fotos desde la calle, desde la puerta, desde la entrada, cuando le está firmando la persona buscada o el familiar, cuando les hace saber sus derechos, porque ahí está escrito, bueno, lo que tienen que hacer, ahí está escrito en el documento de puño y letra la cuestión, y aparte, pues su reporte. Entonces, todo eso es muy bonito porque al final del día nos ahorramos mucho tiempo y algo de dinero, o bastante dinero a veces. Si de verdad empieza a funcionar así con todos, pues va a ser algo muy bueno, pero pues al menos ese actuario nos sorprendió, el procedimiento debe ser el mismo para todos y las notificaciones van a ser más sencillas. Eso se los digo para los que todavía no tienen asuntos en la ciudad o algún otro estado de la República, pues en teoría ya no nos vamos a preocupar tanto. Aún así, si ven que pasan 3 meses y no han notificado, pues se hubieran preocupado antes y hay que ver qué está pasando. Pero en este caso, llegó el correo 2 días después y antes de la contestación, y antes ya nos había llegado a nuestro correo electrónico que ya había estado notificado y toda la evidencia. Entonces, para que vayan tomando nota y vayan aprendiendo cómo se va a manejar de ahora en adelante, bueno, una vez que se implementen sus estados, este tema de las notificaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos bien. Apóyame con la siguiente, Luis. Muy bien, maestro. Una pregunta. Dígame, no lo sabemos todo, no me vayan a poner en jaque. No, lo que pasa es que quiero quitarme de alguna duda que tengo. Dígame. Por ejemplo, bueno, sabemos que a partir de 2027 entra en vigor toda la República, pero no tengo entendido si ya han estado claro, en México, ya lo están estilando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. Tengo esa duda, me han comentado. En el Estado de México todavía no se implementa. Ah, ok. En la Ciudad de México ya se implementó la primera fase. Busquen ahí, métanse ahí a internet, a donde sea más fácil el proceso, y pongan primera fase de implementación del Código Nacional en la Ciudad de México. Ahí te va a aparecer los juicios que ya se implementaron. Uno de ellos es la controversia del orden familiar, es decir, las pensiones, las guardas y custodias, los regímenes de visita, todo eso ya tiene que ser todo digitalizado, ¿verdad?
ya está fundamentado, ya lo Ok, tiene que qué fundamentar bueno, muy bien. con el Código Pues vamos a Nacional. esperar aquí a Veracruz qué tal nos va todavía hasta el 27, Y ¿no? ahí sí, alguno de ustedes que está en otros estados de la República, qué gusto saludarlo desde allá. Más bien que usted nos salude, nos visite desde allá. Ahí conforme ustedes vayan avanzando en sus estados, es bueno que nos avisen, porque a lo mejor no tenemos asuntos por allá, pero pues en algún momento, y si no, también el conocimiento es bueno. Eso Le nos va a comento ayudar, esto ¿no? porque soy de la ciudad de Poza Rica, Veracruz y Papantla, y sí, todavía no está implementado este Código Nacional. Estamos en espera, ¿no? Claro que todos esperando para 2027 que entre en vigor, ¿verdad? Que mucho ojo, ¿eh? El 27 Sí, es la fecha límite. sí, Es la límite lo que fecha dice. límite, pero cada estado de la República va a Claro, decidir. puede decidir una gobernador, ¿no? Gobernadora será, ¿no? Tiene que ser el Poder Judicial, bueno, y tiene que avisar, es ahí un tema, ¿no? Pero bueno, cada estado de la República va a decir, a lo mejor como aquí en la Ciudad de México, que el año pasado iniciaron con la primera fase. A lo mejor Veracruz dice que en el 2026, que es el año que viene, lo implementan, puede ser, pero Falta mucho. sí, pero si no deciden, tienen como límite en el Y ya, 2027. Ahí está la claro fecha que sí, es específica. muy cierto. Gracias, este es cuánto, maestro. De nada, licenciado. Ok. Vamos ahora con las pruebas. Las pruebas, ¿cómo se van a hacer? Pues es muy parecido a lo que venimos manejando. Se van a ofrecer, se van a exhibir. ¿A qué se refiere con ofrecer? Bueno, si voy a presentar 2 testigos, pues voy a indicar, ofrezco el testigo Juanito Pérez, que vive en tal domicilio, y Martita Sánchez, que vive en tal domicilio, mismos que le constan los hechos número 3 y 5 y 7, y pues los ofrezco para acreditar pues, lo que estoy diciendo, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Qué voy a exhibir? Pues documentos. Si tengo que exhibir un documento, un dictamen, un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, es decir, todas esas documentales físicas o también electrónicas, que puede ser una documental electrónica, una grabación, una videollamada, cuestiones que creo que nos queda claro a todos, ¿no? Eso es lo que se va a hacer. Una vez que se ofrezcan, estas se pueden hacer dentro de la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación de la reconvención en cualquiera de esas cuestiones o de esos juicios o de esos trámites, dependiendo si el juicio te permite una reconvención y la contestación de la misma, ¿no? Y en un desahogo de vista, por ejemplo. ¿Qué es un desahogo de vista? Cuando metemos una promoción, un escrito, y le hacemos saber al juez que mi contrario ha dejado de pagar la pensión por los últimos 3 meses, entonces, esto no fue un escrito inicial, tampoco fue una contestación, tampoco fue una reconvención y mucho menos una contestación. Entonces, tengo que promover, ya sea de manera oral, si ya estamos en el juicio, o antes de la audiencia preliminar, mediante un escrito, pues que está pasando esta situación, ¿no? Entonces, yo le hago saber al juez que mi contrario lo que está haciendo es no pagar los últimos 3 meses de pensión. ¿Por qué voy a agregar pruebas o por qué puedo ofrecer pruebas en esa vista, en ese desahogo? Porque cuando yo, representante legal de la licenciada Alba, a la cual están acusando que no está pagando la pensión, ella me dice, no, licenciado, esa persona está mal, yo sí le he pagado los 3 meses, es más, aquí están los comprobantes. A ver, muéstrame los comprobantes, porque no te creí, Alba, porque no me has pagado mis honorarios, y si no me pagas mis honorarios, pues menos les pagas a tus hijos, ¿no? Entonces, ya me entregó los comprobantes de que sí ha pagado los últimos 3 meses, es broma, licenciada, ¿eh? Los últimos 3 meses de pensión. Cuando yo desahoga ese vesta, voy a ofrecer como pruebas los vouchers, los tickets de que mi cliente sí ha estado pagando esos 3 últimos meses. Es ahí a lo que se refiere cómo puedo ofrecer pruebas en un desahogo de vista. Y aquí es donde muchos tenemos que aprovechar. Me ha tocado llevar asuntos donde lamentablemente los abogados que revocamos se les fue el término y no contestaron la demanda. Esa es una cosa garrafal, ¿eh? Que un abogado se te vaya al término y no contestes en tiempo y forma la demanda, es para que te quiten la cédula, pero bueno, ese es mi criterio, ¿no? Entonces llego, agarro el asunto y me dice el cliente, ¿qué crees? Pero pues es que mi abogado no contestó. No, pues si estamos mal, vamos mal, nos va a ir a lo mejor muy mal, pero vamos a esperar.
Cuando mi contrario promueva escritos, que es lo que yo aprovecho, y el juez me dé vista, es decir, me permita contestar ese escrito, ahí yo voy a aprovechar para ofrecer las pruebas que pueda. Obviamente no voy a ofrecer todas mis pruebas, ofrezco testigos, porque es como una contestación, pero voy a aprovechar esa oportunidad para poder ofrecer lo que tenga. Si mi contrario me está diciendo que soy un borracho, un desobligado, que no he pagado la pensión, que me valió, que ni contesté la demanda, ahí aprovecho. No soy desobligado, tengo un trabajo para tal empresa, aquí está mi recibo de nómina, le he estado depositando a la señora a pesar de que mi abogado lo contestó de manera mensual, aquí está el estado de cuenta. Ahí aprovecho para desvirtuar y para agregar información y pruebas, y voy a poder enderezar el barco. No tengo una contestación de demanda, eso va a traer consecuencias, pero aprovecho esas oportunidades y créanme que por experiencia hemos dado la vuelta a asuntos, aunque no lo crean, aprovechando esas poquitas oportunidades, esas vistas que nos dan. A lo mejor el asunto no es tan complejo, o a lo mejor y sí, pero ese tipo de estrategias de que puedes desahogar pruebas en una vista, yo he visto que muchos no la hacen, porque a veces nosotros atacamos mucho, y el contrario nada más se defiende, no es cierto. Yo ataqué y metí pruebas. Él contestó y no probó nada. Yo manifesté, él manifestó. Su palabra y mi palabra no sirven y quedan igual, pero yo agregué pruebas y él no las desvirtuó y no agregó. Empieza a pesar más mi manifestación porque la estoy probando. Del otro lado igual, me están atacando, contesto, manifiesto la vista y aparte pruebo, y eso empieza a inclinar la balanza y el juez dice, oye, es cierto, no contestó, es culpa del abogado porque él lo contrató y se le fue el término, pero me estoy dando cuenta de que tiene elementos que a mí mi criterio de resolver, pues a lo mejor puedan cambiar, ¿no? Entonces, también esto se hace en una demanda incidental o en la contestación del propio incidente, ¿no? En la parte donde dice exhibición, bueno, van a ser las disponibles y las no disponibles. ¿A qué se refiere? Las disponibles son las que vamos a ingresar porque las tenemos. Mi escrito inicial versa sobre un divorcio, mi prueba fundamental es el acta de matrimonio. Voy a exhibir el acta de matrimonio, pero dentro de mi divorcio, en el convenio indico que hubo bienes inmuebles, pero como mi pareja me sacó con violencia de la casa y él se quedó con todos los documentos que acreditan ese o esos bienes inmuebles, lo que yo voy a decirle es que no están disponibles y que solicito se le ordene a mi parte contraria que las presente, porque él las tiene. Juez, quiero decirte que hay unas pruebas que deben ser testimonios, que deben de ser escrituras, que pueden ser facturas de vehículos, pero ¿qué crees? No las tengo porque mi contrario me sacó con violencia, me golpeó, cambió la chapa y pues ni siquiera pude sacar ropa. ¿Cómo voy a estar sacando documentos? Pero bajo protesta de decir verdad, él las tiene, te solicito que aunque yo no las tengo disponibles, él las presente. Y es como vamos a nosotros a ofrecer pruebas disponibles o no disponibles, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda o vamos bien, chicos? Chicas, licenciado, licenciada. Adelante, maestro. Ok, vamos con la siguiente. Ok, me voy a acercar porque Nico ya. Ok, dentro de las pruebas vamos a platicar rápidamente las que considero las más importantes. Los que nunca han llevado a cabo una declaración de parte propia o contraria, pues vamos a aprenderlo a hacer. No sustituye a la confesional, hay que aclarar. La confesional ya no existe en este código. La declaración ya existía en el procedimiento oral, pero en el procedimiento escrito, al menos aquí en la Ciudad de México, igual no sé sus legislaciones, pero la declaración de parte no existía en el proceso escrito, era la confesional, que eran preguntas específicas que no podrían ser en sentido negativo, ¿no? Y era un lío porque si no cumplían los requisitos a veces al pie de la letra, de 60 te pasaban 5 o ninguna, y si no la sabía estructurar, pues pobre confesional, mejor ni la ofrezco, pero bueno, ese es otro tema. La declaración de parte, como bien lo menciona en el círculo de hasta arriba, es o va a ser de manera oral, libre y directa.
y se le puede hacer a mi contrario o a mi propio cliente, o a los dos. Va a depender de lo que yo como abogado de manera estratégica considere que es lo mejor. Entonces, ustedes tienen que evaluar su escrito inicial, su contestación, su reconvención, contestación de reconvención, para saber si van a ofrecer y van a desarrollar en su momento, dependiendo en qué postura estén como actor o como demandado, pues si van a ofrecer la declaración de parte propia o contraria, es decir, vamos a cuestionar a la parte demandada o vamos a cuestionar a la parte actora. Es como, a lo mejor está mal llamado, pero es como desahogar un testimonio. Va a ser una declaratoria de mi cliente, no es un testimonio, es una declaración de parte, pero para que nos quede un poquito más claro. A base de ciertas preguntas puntuales, voy a hacer que mi cliente o el contrario le dé información al juez de manera oral, libre y directa, para que podamos fundamentar y comprobar lo que estamos diciendo. Esta tiene que ser sobre hechos propios o no propios. Entonces, por eso les digo, tenemos que analizar nuestros escritos, porque si, como les comentaba al inicio, me mandan a cubrir la audiencia y voy a desahogar la declaración de parte y no estudié la demanda, lo más seguro es que las preguntas que haga sean vagas, que no tengan relevancia sobre el juicio, y pues lo que Dios me dio a entender, y realmente no va a ser efectiva este tipo de prueba, ¿no? También nos dice que el lenguaje va a ser sencillo, claro y preciso. No podemos, y yo creo que ahí va a haber mucha llamada de atención, por así decirlo, porque los abogados somos expertos en hablar sin que nos entiendan, la mayoría. Entre abogados luego ni nos entendemos. Entonces, imagínate si le empiezas a preguntar al contrario con tecnicismos, con cierto lenguaje que no conoce, pues no va a saber qué contestarte, lo va a hacer mal. Entonces, tiene que ser un lenguaje sencillo, claro y preciso hacia la persona que se le va a preguntar. Ya si tú vas a hablar en su momento, desahogar una pericial de un médico, haces otra cosa. Ahí sí hay que hablar con ciertos tecnicismos y ahí va a ser al revés, porque tú eres el que no le vas a entender al médico. Pero esa es otra cuestión, ¿no? También tiene que ser sobre hechos percibidos o conocidos por la declarante. Es decir, ciertas situaciones que la persona que va a hablar a lo mejor no son hechos propios de la parte actora o demandada, pero sí son hechos que ella como tal conoce y que sabemos que nos van a servir para desarrollar el juicio. También nos comenta que se podrán poner recursos, podrá referirse a hechos complejos. Lo mismo, más hechos. No deben ser insidiosas, no deben ser las preguntas repetitivas, es decir, si tú ya le preguntaste cierta cuestión, te la contestó y lo vuelves a hacer y cambias algunas preguntas porque no te gustó la respuesta y quieres como hacerlo caer otra vez, no se te va a permitir que estés repitiendo preguntas porque lo estás haciendo de manera maliciosa, porque a lo mejor la primera respuesta no te gustó, no te convenció o no beneficia a tu cliente, ¿no? Tampoco debe de referirse a cuestiones de derecho técnicos, que es lo que estamos diciendo, y las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. ¿A qué nos referimos? Un sí o un no, o que nos complemente, ¿no? ¿Usted vio si había algún vehículo? Ah, sí. Ah, ok. ¿De qué color y modelo era el vehículo? Ah, rojo y, no sé, era un Vento. Entonces, la pregunta fue diferente. Una era un sí, la respuesta o un no, y el otro me arrojaba más información. Entonces, tenemos que saber cómo preparar esas preguntas, porque van a ser de manera oral, van a ser sobre los hechos, va a ser sobre la litis y sobre lo que está sucediendo, y por eso tenemos que estudiar a las personas que van a hacer esa declaración. Y una vez que escuchemos lo que dijeron la parte contraria, pues a lo mejor sobre lo que manifestó es sobre lo que vamos a preguntar, no sobre lo que se me ocurra, porque he visto jueces que preguntan, abogados que preguntan cosas que no están dentro de la litis o de los hechos y les llaman la atención muy fuerte. Entonces, a veces unos se quieren ver avanzados o verse astutos y otros por falta de conocimiento. Tratemos de ser muy estrictos en esa parte y créanme que si se preparan bien, no necesitan estar haciendo cuestiones que no son acordes a, ¿no? Pero bueno, ese es criterio personal. Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Ok, declaración de testigos. Esto se va a hacer mediante un interrogatorio. Va a haber 4 veces
si es que así lo quieren, en las que a un testigo se le puede preguntar interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio. Y se necesitan al menos 2 testigos por cada hecho. No está permitido la tacha de testigos. Si no saben qué es la tacha y lo investigan, ya no está permitida, entonces no tiene caso explicarles. La tacha de testigos no está permitida, ya, se acabó. Los que saben, bien, los que no, por mero tema cultural, investíguenlo, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí, dice, 2 testigos por hecho. Si tengo 7 hechos, podría poner 2 testigos por hecho, lo cual me da 7 por 2, si no me equivoco, 14. Pues si me voy a estrictamente, como decía la licenciada, lo literal, pues sí, podría ser. Pero hay que ver la situación o la respuesta del juez, porque también sería muy complicado que 14 personas sepan 7 hechos diferentes, 2 cada hecho. Sería muy, muy complicado. Se la creo 3 o 4 personas que sepan a lo mejor todo. Y voy a decir que Juan y Pedro van a hablar del 1, el 3, el 5, y Marta y María del 4, 2 y 6, por ejemplo. Pero ya meter muchos testigos para todos los hechos, no creo que sea funcional, no hay que ser astutos o pasarnos de astutos, porque al final del día, pues, lo que nos va a hacer el juzgado nos va a indicar que no es posible al momento de la depuración de las pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué es el interrogatorio? Licenciado Juan, yo le empiezo a preguntar ciertas cuestiones, ciertas cosas, ciertas situaciones que se supone el licenciado Juan le constan. Una vez que yo cuestione al licenciado Juan, va a venir la licenciada Mariela y tiene derecho a contrainterrogar a Juan. Entonces, con base a lo que el licenciado Juan conteste, el abogado contrario lo va a contrainterrogar. Le va a decir, oiga, usted acaba de manifestar que usted estaba presente cuando vio que la persona fulana de tal agarró tal cosa y se la llevó. Ah, sí, yo dije eso. Ah, ok. Oiga, ¿usted ve muy bien? Sí. ¿Usa lentes por lo que veo? Ah, sí, ok. ¿Cuándo fue la última vez que mandó a agradar sus lentes o se los cambió? Ah, pues es que hace 10 años, pero sí es cierto, con razón no veo bien, como ahorita licenciado Sael que no vea bien. Entonces, con la información que nos empieza a arrojar, nosotros vamos a contrainterrogar para desvirtuar lo que está diciendo. Una vez que el abogado interrogue, el contrario contrainterrogue, el abogado que interrogó tiene derecho a nuevamente cuestionar al testigo, lo va a reinterrogar. Ahora, con la información que salió a luz del contrainterrogatorio, yo como abogado de la parte actora y que llevé a ese testigo, pues lo que mi contrario hizo ver mal, por así decirlo, lo voy a enderezar, voy a tratar de enderezar ese barco. Oiga, es cierto que sí, efectivamente, le hace falta que le cambien los lentes y todo, pero ¿a qué distancia estaba la persona? No, pues estaba como a 40 centímetros. Ah, entonces no hay tanto problema porque estaba muy cerca, ¿me explico? Entonces, en el reinterrogatorio voy a utilizar la información que se fue generando para volver a enderezar mi barco. Y en el recontrainterrogatorio, la misma estrategia, con la información que ya surgió, ahora el abogado contrario va a hacer la chamba de desvirtuar al testigo. Entonces, pobres de los testigos, porque los van a abordar 4 veces y los abogados a veces no somos muy dulces si nos toca estar pues defendiendo a nuestro cliente, ¿no? Entonces, hay que no preparar a sus testigos, no les vamos a decir qué hacer, sino los vamos a preparar a qué se van a enfrentar, cómo se tienen que desarrollar. Tú tranquilo, si no entiendes la pregunta, indica que no la entiendes. Cuando es un sí, indica un sí. No muevas la cabeza, es sí o es no. No, salvo que obviamente tuviera una capacidad diferente, bueno, va a haber un tratamiento específico, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos obligados. Te voy a preguntar, el abogado contrario puede que te pregunte también, luego puede que yo te vuelva a preguntar y luego el abogado contrario puede que te vuelva a preguntar. Entonces, irlos trabajando mental, psicológicamente, para que no nos los destrocen en juicio, porque si no, pues vamos a tener un mal resultado. ¿Hay alguna duda con el tema de la declaración de testigos? Vamos bien. O ya se durmieron, al menos el licenciado Juan, que es el que tiene
su cámara prendida. Vamos bien, ok. Adelante, maestro, vamos bien. Ayúdame con la siguiente, licenciado Luis. Ya nada, nos faltan 2, no se me duerman. Ok, vamos a cerrar ya todo lo que es código, de manera muy general, que les dimos falta demasiado. Nos tendríamos que aventar muchas horas y aún así nos quedarían muchas dudas. Pero bueno, esperemos que esto que hemos platicado en las últimas 3, bueno, las anteriores 2 sesiones y esta, pues la idea es del despacho de abogados y contadores y de su servidor, pues poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido y de lo que vamos a seguir aprendiendo. Y si nos equivocamos, pues ya le estaré contando nuestros errores disfrazados de otros abogados para no vernos tan mal. Bueno, los incidentes. Hay 2 formas de ingresar un incidente. En el sistema de audiencias, cambia la siguiente, por favor. Luis. Y fuera del sistema de audiencias. Mucho ojo, grábense o anoten. Dentro del sistema de audiencias y fuera del sistema de audiencias. Regrésate a la anterior, por favor. Explicamos. En el sistema de audiencias, lo que vamos a hacer dentro de nuestro incidente, que va conforme a las reglas de un escrito inicial, es la exposición de hechos. Vamos a ofrecer nuestras pruebas y vamos a considerar la norma aplicable ahí. Cuando ingresemos nuestro incidente, ¿por qué dice en el sistema de audiencias? Lo que vamos a hacer es, si llevamos un juicio ya avanzado y derivado de ese juicio se tiene que generar un incidente X o Y, vamos a promoverlo dentro del mismo juicio, bajo el mismo número de expediente. Vamos a poner un ejemplo. Ingreso una controversia del orden familiar en donde estoy solicitando la guardia de custodia, la pensión alimenticia y el régimen de visitas. Durante el proceso, durante el tiempo que se lleva el juicio, las circunstancias cambian. Mi contrario se da cuenta que yo soy irresponsable con mis hijos y aunque tengo la guardia de custodia provisional, pues hay evidencia de que soy responsable. Mi contrario va a promover un incidente de cambio de guardia y custodia. Lo va a hacer sobre el expediente ya fijado y sobre el juicio que vamos llevando. Va a ser un juicio que se va a llevar a la par, pero que va a atacar otra cuestión. Pasó algo dentro del juicio, vamos a tratar o que se resuelva eso que pasó, pero no se va a suspender el juicio. Esto que le estoy diciendo, hay 2 formas. Si mi incidente, o más bien, hay 2 resultados posibles. Si mi incidente se hizo bien, está bien fundamentado, trae los hechos, es pertinente y todo, pues se va a admitir. Pero si hay algo que está mal, el mismo se va a desechar. Si se desecha, pues ya se archiva y bye. Tendrías que promover otro incidente. Y hay veces que ya no te lo permiten. Acuérdense que la ley a veces no da segundas oportunidades, pero de manera genérica, puede que ya no te lo admitan porque la propia ley no lo permita, puede que sí, pero eso va a depender de cada cuestión, ¿no? De cada problema. Si me lo admiten, entonces, la parte contraria va a tener derecho a contestar. Una vez que la parte contraria conteste, el mismo, ya ¿puedes moverlo un poquito a la izquierda, por favor, Luis? La pantalla. No viéndola yo de enfrente. Ahí está, ahí, muchas gracias. Ok, la parte contraria entonces va a tener derecho a contestar y ofrecer sus pruebas. Una vez que se admitan o desechen las pruebas, como en lo que vimos hace rato, se van a depurar, se van a preparar y lo que se tenga que hacer y nos van a dar la fecha de audiencia, pues las mismas, como dice ahí, pruebas si requieren preparación, pues se van a desahogar las pruebas. Si no requieren preparación, se va a fijar una audiencia especial dentro de los otros 8 días siguientes y va a haber una sentencia. Si la parte contraria no está en audiencia, se le va a correr traslado por 3 días. ¿Por qué dice eso? Acuérdense que dijimos que durante el procedimiento ya no vamos a poder ingresar escritos de manera física, que se tienen que hacer durante la audiencia. Entonces, si voy a promover un incidente, ahí nos está hablando de una audiencia. Si mi parte contraria por X o por Y
no se presentó, te van a admitir el incidente porque lo vas a promover, pero le van a dar traslado en los siguientes 3 días. Pero también mucho ojo, ya dijimos que las notificaciones ya no van a ser ir a su casa porque ya se le emplazó y ya dejó un correo. Entonces se le va a notificar el incidente vía electrónica para que dentro de los siguientes 3 días él pueda hacer la contestación y se pueda desarrollar el juicio. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hilamos la notificación, ya hilamos la forma de nosotros promover ciertas cuestiones, y por eso aclaramos que una promoción no solamente es un escrito inicial, es cualquier evidencia e información que le tengamos que saber al juez para que el juez pueda resolver en su momento o más adelante. Entonces, los incidentes, vuelvo a repetir, en el sistema de audiencias se van a manejar así. Sé que va a haber muchas dudas y sé que hay bastantes lagunas, pero es parte de lo que nos vamos a enfrentar. Yo les quisiera, ahorita te doy la palabra, licenciado Juan, yo quisiera darles más información. Ahorita estamos hablando un poco de teoría, conforme vayan cayendo los asuntos, conforme vayamos desarrollando, aprendiendo y todo eso, vamos a traer charlas ya más específicas, ¿no? Dígame, licenciado Luis, Juan, perdón. Tengo la duda nada más en cuanto al emplazamiento cuando ya sea con la nueva reforma. Ahí el primer emplazamiento sería de forma personal o ya también sería, ahí es la duda que traigo. No, o ahí ya por vía electrónica. No, el primer emplazamiento siempre va a ser de manera personal, de manera Muy física. bien. Van a ir a la casa. Gracias. A partir Es la del duda que traía nada más. emplazamiento tiene que ser electrónica. Acuérdense nada más de una cosa. La ley tiene 2 temas. Hay lagunas y hay excepciones. No es el 100%. O sea, si a lo mejor el criterio del juez es que, no sé, por X circunstancia tengan que irlo a buscar, pues a lo mejor ese emplazamiento va a ser de manera física. Pero lo que está diciendo el código es, una vez emplazado físicamente, las demás notificaciones van a ser de manera electrónica. Por eso tuvo que haber dejado un medio, un teléfono, un correo. Por ejemplo, una duda que a lo mejor no podría contestar ahorita y a lo mejor me va a llevar de tarea o vamos a aprender es, se le emplazó, no contestó y se fue en rebeldía. ¿Cómo se va a enterar de lo demás si no dejó un correo, si no dejó información? Entonces, ahí podríamos tener una laguna, o hay excepciones, por ejemplo, pues le vuelves a emplazar físico porque se fue en rebeldía. Tendríamos, aparte de leer el Código Nacional como tal, y que lo va a aclarar y que hay lagunas, pues tendríamos que ya verlo en la praxis como tal. Porque hay que ser honestos, licenciados. El código y las leyes dicen una cosa. Sí, hay que saber interpretarlo, ¿no? La realidad a veces es otra. La realidad es otra. Entonces, ahí te dicen que no tienen que vulnerar tus derechos, ahí te dicen que las audiencias deben de ser en los siguientes 30 días, y en lo personal yo no he visto que en algún solo juicio cumplan al pie de la letra lo que dice la ley, por X o por Y, porque hay carga de trabajo, por lo que gustes y mandes. Es obvio que eso va a pasar en el código, pero no nos casemos con la idea de ser negativos, esperemos que sea funcional, y así como me llevó una buena sorpresa de que una notificación se hizo en tiempo y forma y demasiado bien, y ese actuario sí se ganó una buena gratificación por cómo hizo su trabajo, pero esperemos que todo sea funcional así, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Gracias, gracias. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Ya la bajaron? Bueno, espero que haya quedado claro. Y vamos a cerrar la charla y el tema de Código Nacional con la siguiente diapositiva. Y licenciado Luis, no me la compliques, no la hagas tan pequeño. Hazlo un poquito más grande, no seas malo. Ok. ¿Cuándo van a ser los incidentes? Cuando estén fuera del sistema de audiencias. Pues va a haber un escrito de cada parte, igual con pruebas, y va a haber una resolución de 3 días o se van a desechar las mismas. ¿Cuándo es esto? Cuando como tal no lo vas a hacer por audiencia, que era una de las dudas que estaban preguntando. ¿Se va a hacer por audiencia de forma oral? Lo que está diciendo la ley o el código es que sí, pero también te está diciendo que hay fuera de. Lo que yo estoy entendiendo, y como lo menciona ahí, vas a hacer literal tu escrito, lo vas a promover, ahí dependiendo de tu estado de la república. Aquí, por ejemplo, todavía metemos algunos de manera física y otros ya son obligatorios de manera electrónica.
y es lo que estábamos viendo, pero de que vas a hacer tu escrito y lo vas a promover es un hecho. De manera física o electrónica va a depender de lo que diga el Poder Judicial de tu estado en lo que se aplica como tal el Código Nacional. Si no hay pruebas, se va a resolver en 3 días, se supone, eso es lo que está diciendo. Si sí hay pruebas dentro de tu incidente, se va a llevar la admisión, el desechamiento de las mismas, y una vez, lo mismo que vimos hace rato, si las pruebas se tienen que preparar, pues lo que va a suceder es que van a dar la audiencia entre los siguientes 5 días y va a haber una resolución. Si las pruebas no se tienen que preparar, se van a desahogar y va a haber una resolución. ¿Qué significa que si haya pruebas que se tengan que preparar o no? Pues que el procedimiento va a ser más rápido o más lento, ¿no? El tema de la información que tengo aquí, estamos evaluando, bueno, ya platicaré en los grupos con ustedes de qué forma se las vamos a compartir, no porque al final del día no la quiera publicar, pero es un poco de información delicada y novedosa, y que a lo mejor puede causar ciertas dudas o cierto conflicto, porque obviamente estamos viendo el código de manera muy general, no lo estamos viendo a detalle. Entonces yo no quiero que el día de mañana el que la vio y que no entró a lo mejor a la sesión, pues no entienda o diga que hay alguna situación, causa algún conflicto, ¿no? Entonces estamos evaluando esa parte por ser algo complejo y novedoso, y de lo cual estamos aprendiendo todos, ¿no? Entonces, con esta diapositiva cerramos. Recuerden que entonces hay incidentes fuera y adentro del sistema, y que sí, en lo personal su servidor todavía tiene bastantes dudas, y las lagunas las vamos a ir subsanando conforme avancemos. Acuérdense que pues para eso hay jurisprudencia, para eso hay tratados internacionales. Entonces tenemos que estudiar, licenciados. Esto, si se les hizo difícil, para mí fue muy complicado, siéndoles muy honestos, demasiado complicado poder traer estas sesiones. Tuve que estudiar mucho, y aún así creo que ha sido un poco, bueno, yo creo que falta mucha información, ¿no? Entonces, de parte de nosotros, de RS Abogados y Contadores, queremos agradecerles su tiempo. Ya son casi 10:40. Esperamos que si no aprendemos todo, hayamos aprendido un poquito. Si ustedes pueden ahí estar compartiendo nuestras redes, dándonos algún like, ahí viene el número telefónico. Ese número telefónico es del despacho, el negocio, tiene WhatsApp, lo maneja su servidor, me pueden escribir, les voy a contestar yo. Solamente tengan paciencia porque a veces estamos muy saturados. Si quieren alguna asesoría, alguna cuestión, les podemos ayudar, ya vemos cómo le hacemos. Ahí está nuestro canal de YouTube, nuestro correo, bueno, lo demás redes. Nos ayudaría bastante que nos ayuden, ¿no? Que nos auxilien. Obviamente, como les digo, falta demasiada información, hay detalles que se nos pasan y a lo mejor fueron o eran importantes, pero bueno, programé esto para 3 sesiones, hoy es la tercera. Esperemos que hayamos, porque yo aprendí bastante y nos falta aprender bastante. Y pues bueno, de antemano quisiera pedirles de favor eso, ¿no? Que nos ayuden a poder pues compartir. Si alguno de ustedes no está en tenemos un grupo de WhatsApp, si alguno de ustedes no está en nuestro grupo, mándeme un WhatsApp a ese número, al que termina en 0160, me dice: soy el licenciado Juan y me cayó muy bien, licenciado. Yo le voy a decir: usted también. Ya nos vamos a Veracruz ahí a comer unas mojarras y todo el rollo. Y si no me quieren invitar, bueno, nada más los integramos al grupo de WhatsApp. Si necesitan apoyo en alguna situación, estamos abiertos a poderlo hacer. Y pues de antemano agradecer su tiempo. Es muy valioso que entren bastantes personas. Y les pido de favor también, traten de prender sus cámaras, traten de opinar, aunque la reguemos, aunque me pongan en jaque, pues ya me lo llevo de tarea, pero solo así el abogado va a aprender. Y si aquí no hablamos, pobrecitos de ustedes en los juicios orales, los van a destrozar. Y si me los encuentro de contrarios, no les voy a tener clemencia, porque desde aquí les dije que hablaran. Entonces, más que nada es una forma de aprender y de que a todos nos vaya bien, ¿no? Entonces regálenme un WhatsApp ahí los que quieran estar en el grupo, por favor, y con todo gusto los vamos agregando. ¿Alguna Maestro, duda, alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar? No, maestro, si me permite usted, maestro, quiero agradecer más que nada, luego vi el medio por este medio, y de verdad me siento algo alimentado en este medio.
como dijo usted, en este del derecho hay que leer, estudiar, porque este es amplio, y la verdad, para esto nos falta muchísimo aprender para todos, ¿no? Y de verdad, muy agradecido por sus grandes comentarios, sus consejos, y hay que seguir estudiando como usted lo dijo. Eso es cuanto, maestro. Le agradezco, licenciado, las palabras. Aquí es aprender todos. Todos aprendemos de todos y eso es lo importante, ¿no? El número de los que están preguntando ahí se los voy a decir rápidamente: 55 19 79 01 60. Repito, 55 19 79 01 60. Para los que no saben y los que no les comenté, bueno, su servidor está en la Ciudad de México y trabajamos todo lo que es zona metropolitana, ¿no? Ciudad y el Estado de México. Entonces, muchísimas gracias. De igual manera estamos a sus órdenes, ¿eh? Le agradezco mucho. ¿Alguien más, alguna duda, comentario, lo que sea? Creo que no. Muy bien. Pues que tengan muy buena noche. Les agradecemos mucho su tiempo. Sí, maestro. ¿Sí me escucha? Dígame, licenciado Arminda. Oye, mire, yo le saludo de Jalapa, Veracruz. Realmente a mí me gustó mucho su explicación. Creo que yo no no he entrado apenas ahorita la última charla, pero realmente no sé los demás compañeros. A mí me gustaría que pues, se pudiera ir organizando un curso o algo así, digo, y pues prácticamente pues está muy digerible, usted lo explica muy bien, creo que le entendí, o sea, mm, no tan rápido, pero sí creo que usted se explica bien, entonces ojalá y mis compañeros pues estemos en la misma línea y sí me gustaría eso. Gracias. Claro que sí, licenciada, trabajamos en sus comentarios, en los demás vamos a ir preparando ahí un curso, solo ténganos paciencia y ya le estaremos haciendo saber por los grupos de WhatsApp para que se integren, nos manden un mensajito y podamos crecer todos ahí. ¿Alguien más tenía su mano levantada o ya no? Yo, licenciado, buenas noches. Dígame, licenciada Laura. Disculpe, una pregunta. Yo es la primera sesión a la que entro. ¿Con el pago me podrían dar las sesiones aunque sea grabadas? La verdad es que está muy bueno todo el curso, me imagino. Esta sesión estuvo bastante bien. Lo poco que logré captar me gustó mucho, entonces quería saber si con el depósito me pudieran dar la clase aunque sea grabada. No es un tema de depósito. Mándennos un WhatsApp, los que les interese las grabaciones, mándenme un WhatsApp personal y ya les digo qué es lo que hacemos. Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera comentar alguna situación? Ok, bueno, pues que tengan muy buena noche, licenciados, licenciadas. Es un gusto saludarlos desde acá. Igual para la siguiente sesión ahí pónganos de qué estado nos están saludando para poder saber, es bueno saber esa parte y a lo mejor también poder exponer un poquito de sus códigos. Va a quedar obviamente derogado el Código de Procedimientos Civiles de cada estado, pero el Código Civil no. Entonces podemos aterrizar un poquito respecto a sus estados, a lo mejor no hay todos, pero lo podemos ir programando. Que tengan muy buena noche, que descansen y es un gusto saludarles. Hasta luego. Gracias para Gracias, todos. Saludos a buenas todos. noches. Hasta luego, buenas noches.